buenas tardes. Retomamos el trabajo de este día, de esta mañana, y damos un paso más en esta reflexión que vamos realizando, que vamos compartiendo en torno a la sociedad de los cuidados. Una sociedad que ha de pivotar desde la sostenibilidad y los cuidados, como se nos viene diciendo en estas jornadas. Nuestro compromiso cristiano por el cuidado de las personas y de la sociedad, por el cuidado de las estructuras y del bien común, necesitan de la espiritualidad, de la vida en el espíritu. Pues como dice el Papa Francisco, no será posible comprometerse con cosas grandes solo con buena voluntad o con doctrinas, sin una mística que anime, motive y dé sentido a dicho compromiso. Pero claro, no sirve cualquier mística. No sirven ni las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni las praxis sociales sin una espiritualidad que transforme el corazón. La ponencia que vamos a escuchar pretende ayudarnos a descubrir esa espiritualidad que anima e impulsa nuestro compromiso por construir la sociedad de los cuidados. Una espiritualidad que pivota sobre el amor político, que busca no solo el cuidado de los heridos, sino un cambio global. Una nueva sociedad estructurada desde el bien común y la globalización de la solidaridad. Para profundizar en esta espiritualidad política, nos acompaña en esta tarde Emma Martínez Ocaña, que además nos dará algunas claves para encarnar esta espiritualidad en las distintas dimensiones de la existencia. Emma es licenciada en Historia por la Universidad Complutense, en Teología Espiritual por la Universidad Pontificia de Comillas y en Ciencias Religiosas y Catequéticas por el Instituto de Teología San Dámaso. Además, es especialista en asesoramiento psicológico, orientación humanista, por Comillas, y psicoterapeuta individual y de grupo por la Asociación de Psicólogos y Psicoterapeutas Laureano Cuesta de Madrid. Tiene una gran experiencia laboral en el ámbito de la enseñanza. Ha trabajado durante 10 años en la educación y formación de los agentes pastorales laicos en Colombia y Perú. Ha sido asesora técnica de enseñanza religiosa y coordinadora para la formación del profesorado de religión en el Ministerio de Educación y Ciencia y ha ejercido la docencia como profesora de educación secundaria en varios institutos públicos de Madrid. Como veis, una amplia trayectoria en el ámbito de la enseñanza, de la educación, de la orientación. También ha sido profesora de teología, en Comillas, en el San Pío X, aquí en Madrid, y en el Centro Monseñor Romero, en San Salvador. Por lo cual esa cultura del encuentro, ¿verdad?, de la que tanto nos habla el Papa, la tiene muy integrada en su propia persona. Desde hace más de 35 años, dedica gran parte de su tiempo a la psicoterapia y a orientar encuentros de meditación, integración, madurez psicoespiritual y ejercicios espirituales. Pertenece a la institución teresiana, es miembro de la Asociación de Teólogas Españolas y de Mujeres y Teología. Como os podéis imaginar, en su amplia trayectoria tiene muchas publicaciones, numerosos artículos en obras colectivas y en revistas. Ha publicado 6 libros, pero solo citaré los 2 últimos. Espiritualidad para un mundo en emergencia, en el 2016. Es tarde, pero es nuestra hora, de 2020. Ambos publicados en la editorial Narcea. Querida Emma, muchas gracias por acompañarnos. Estamos deseosos de escucharte y de que nos alientes en el espíritu para saber también nosotros cómo ser partícipes de esta sociedad de los cuidados. Tiene las palabras. Bueno, gracias a ti por esa presentación
con unos ojos tan positivos, y gracias por invitarme. Es un placer poder estar aquí compartiendo un tema que me apasiona, que es todo el tema de la espiritualidad política, y además siguiendo al Papa Francisco, que es también un papa del que soy seguidora y fan. Vamos a poner el esquemita para que sepáis la dimensión sociopolítica del cuidado, y yo he puesto la Fratelli Tutti, una llamada a vivir una espiritualidad política. O sea que dentro de la dimensión política del cuidado voy a centrarme en la Fratelli Tutti, porque es una de las encíclicas más claramente políticas, que habla del amor político. Vamos a ir viendo primero el esquema general y luego yo ya me iré decidiendo por... Vamos a tener 4 partes. Primero, una pequeña introducción de clarificación conceptual. Segundo, voy a decir unas palabras sobre los objetivos de esta encíclica, tal como las plantea el Papa Francisco. Algunos subrayados muy rápidos, generales. Y después, la parábola del buen samaritano es el eje estructurador de toda la encíclica. La parábola en sí y la parábola como paradigma del estado del mundo. Y por último, la parábola del buen samaritano, paradigma de la espiritualidad política, en sus 2 aspectos, en el amor fraterno sororal y en el símbolo claramente de amor político, en el ámbito estructural, social, cultural, personal y religioso. Espero que me dé tiempo, y si no, como luego se va a publicar, pues lo que dé tiempo, da tiempo. Entonces, yo voy a empezar simplemente por 2 o 3 palabras de clarificación conceptual, tal y como yo lo entiendo, porque todas las palabras son polisémicas. Del cuidado, que se lleva hablando muchísimo, yo voy a subrayar de la etimología 2 aspectos importantes. Por un lado, deriva del latín cura, coera, que significa desvelo, responsabilidad, solicitud. Es decir, cuidamos aquello que nos parece importante, aquello que amamos. Cuidamos aquello si nos responsabilizamos de algo es porque nos parece importante. Y también el cora, cura, corea, solicitud, desvelo, amor. O sea, cuidamos lo que amamos, lo que nos importa, lo que valoramos. Pero también la palabra cuidado está relacionada con 2 palabras latinas, kuning, que es curar, y coping, que es capacitar. Y me parecía muy importante para ver la espiritualidad política, ver este marco amplio del cuidado, ¿no? El cuidado sería entonces aquel desvelo amoroso que cura y capacita, porque a veces podemos cuidar no capacitando. A veces el hipercuidado puede no favorecer la capacitación. Por tanto, este es un poco el enfoque que yo voy a darle a la encíclica, a la mirada. Segundo, la palabra espiritualidad es una palabra polisémica. Me voy a fijar en la etimología. Espiritualidad viene de espíritu, aliento. La palabra original era femenina, ruaj, y se nos ha convertido en masculina, el espíritu. Pasan de vez en cuando esas cosas. Ruaj es aliento de vida. En el lenguaje original, ese grito, ruaj, era el grito de la mujer en el momento de dar a luz. Ese era la ruaj. Es el momento que da vida, alienta vida. Por tanto, yo entiendo como un modo de estar en la realidad, alentando vida, cuidando, protegiendo y capacitando para que toda la vida pueda ser lo que está llamada a ser. Después habrá espiritualidades subrayadas, pues la espiritualidad cristiana o la hinduista o la budista, pero el concepto antropológico
de espiritualidad. La espiritualidad es una dimensión humana, es el desarrollo de la inteligencia espiritual. A nosotros nos ha llegado vinculada a la religión, pero es importante volver a recuperar esta dimensión estructural del ser humano. Esta inteligencia que tiene que ver con la dimensión ética, estética, utópica, trascendente. Esa es la inteligencia espiritual que se está trabajando ya desde hace bastantes años en colegios y en centros educativos. Política. La política también es una dimensión humana. Lo mismo que tenemos que aprender a separar la espiritualidad de la religión, no confundiéndolas. No significa que no haya espiritualidad en la religión, pero son dos dimensiones distintas. También tenemos que aprender a separar la política como dimensión humana de el partido político o la acción política directa. Somos seres políticos, ya lo decía hace mucho tiempo Aristóteles, ¿no? El ser humano es un son politicón. Además, el Papa recoge precisamente esta definición en su encíclica. ¿Qué significa entonces ser seres políticos? Que somos seres que estamos en la polis. Hoy la polis es el mundo, no es solo la pequeña polis de Atenas, hoy la polis es el mundo. Y somos responsables ¿de qué? De cuidar, gestionar el bien común. Este es el objetivo de la política. La búsqueda del bien común. Y cuanto más común, mejor política, ¿no? Por tanto, estos son los significados con los que yo voy a funcionar. Después de esta clarificación, objetivos de esta encíclica del Papa Francisco, que me parecía importante tal como lo pone. El Papa Francisco, desde el primer número, nos dice primero que quiere dirigirse a todos los hermanos y hermanas. Me parece muy importante, lo mismo que ha hecho con la Laudato Si. No escribe solo para los cristianos, ni siquiera para los creyentes. Se dirige a toda la humanidad. También su lenguaje es un lenguaje muy inclusivo. Y dice algo muy bonito, para proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. Saborear es una experiencia corporal, no es algo mental. Por tanto, nos está llamando no a pensar mucho en lo que él dice, sino a saborearlo, ¿no? Y saborear no es simplemente un dato de nuestras papilas gustativas, ¿no? Cuando uno saborea algo, todo el cuerpo, todas nuestras personas se entera de ese saboreo, ¿no? Y saborear hace también alusión a sapere, sabiduría. Por tanto, qué bueno sería que sepamos saborear la sabiduría evangélica. Bueno, si el sabor deja un gusto en el cuerpo, en la persona, pues qué estupendo sería que creyentes y no creyentes pudiéramos disfrutar toda esta profundísima sabiduría que hay en el Evangelio. Y como a mí también me gusta leer las cosas aterrizándolas, pues yo me preguntaba cuando leí la entrevista y lanzo la pregunta, ¿a qué nos sabe nuestra vida? ¿De qué sabores tenemos experiencia? Y saboreamos el hecho de pasar por la vida como personas y comunidades samaritanas, ¿o es solo una carga? Saborear habla de algo gozoso. Saboreamos el Evangelio, sobre todo. Pasamos por la vida dejando sabor a Evangelio. Pues esa sería una buena introducción para la lectura de esta encíclica. Pero además de eso, el Papa pretende algo muy importante que ya desde el principio tiene que ver con la dimensión política. El Papa dice, ojalá que al final de la encíclica, dice él, ya no estén los otros, sino solo un nosotros, nosotras. Ojalá, dice, que tanto dolor no sea inútil,
que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos que nos necesitamos. Hace un ratito se hablaba de la vulnerabilidad, ¿no? Y nos debemos los unos a los otros. ¿Para qué? Pues para que la humanidad pueda renacer con otros rostros. Y dice el Papa, necesitamos todos los rostros, todas las manos, todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado. Necesitamos todos los rostros, blancos y negros, europeos y africanos, todos los rostros. El Papa ofrece también, por eso este momento que dice, ojalá al final no estemos, sino nosotros, su mirada, su antropología, la antropología subyacente, es del ser humano como un ser social, relacional, político y espiritual. Y presenta una antropología situada en la historia, situada en nuestro presente, porque está haciendo una lectura de la parábola en el presente. Una y otra vez repite algo que está en ese deseo, ojalá seamos nosotros. Llegar a sentir que somos una única familia con toda la humanidad. Qué lejos estamos todavía de sentir que somos una familia con toda la humanidad. Nos resulta a lo mejor más fácil sentirnos familia con nuestros hermanos que sufren europeos, pero a lo mejor no tanto con los que están y nos vienen de África y además son pobres. Por eso el Papa habla de amor universal, porque está convencido de que en el momento en que seamos capaces de comprendernos como una humanidad, formando parte de la única humanidad que vive en una casa común, quizá vivamos de otras maneras. El Papa dice, nos realizamos solo si salimos de nosotras mismas hacia el encuentro. Nos realizamos si salimos de nosotros mismos hacia el encuentro. El ser humano, dice el Papa, tiene que crecer en conciencia de la interdependencia y de la ecodependencia. Por eso, tanto en esta encíclica como en la Laudato Si, une siempre grito de la tierra, grito de los pobres. Interdependencia y ecodependencia. Y tiene un sueño que dice, un sueño que quiero contagiar a toda la humanidad. Y lo formula así. Una esperanza comprometida que seamos capaces de descubrir y hacer verdad la fraternidad universal. Tenemos una carne común, una misma pertenencia. Pertenecemos a la tierra. Sabemos hoy ya, a través del proceso evolutivo, que somos polvo de estrellas, que todo lo que somos lo debemos a un enorme proceso evolutivo, impresionante, maravilloso, inteligente. Pero necesitamos sentirnos, no saberlo, sino sentirnos. Hijos e hijas de la tierra, el lenguaje cristiano, hijos e hijas de Dios, hermanos y hermanas. Tenemos una misma dignidad. Y el Papa dice, feliz quien ame al otro, tanto a su hermano que está cerca, como el que está lejos. Ese sueño de una fraternidad universal. Y por eso supone saber valorar, reconocer y amar a cada persona, cercana o lejana. Voy a hacer algunos subrayados. El tercer punto decía subrayados generales. Sí, ponemos el esquemita de los subrayados generales. Ah, no, vete para atrás, está bien. No, es que no los he puesto, pues solamente está enunciado.
subrayados generales, los subrayo rápidamente porque son conocidos. Une grito de la tierra y grito de los pobres. Para el Papa son inseparables. La crisis ecológica y la crisis humanitaria. No los separa nunca. Está en todas, desde la Evangelium Gaudi, la Laudato Si, en todas une este tema. El Papa es muy libre y muy potente en la denuncia de un sistema económico que está enferma y genera muerte y exclusión. Esta es la encíclica que tiene un mayor subrayado político. Dice que quiere salir al paso de dos derivadas que para el Papa son las más peligrosas. El modelo sociopolítico, cuyo objetivo es el lucro y el dinero, y un populismo insano y manipulador. En la encíclica, que ofrece a toda la humanidad, llama a una nueva espiritualidad. Una espiritualidad política que él llama amor político. Y está convencido de que solo el amor político nos humanizará, nos ayudará a cuidarnos y cuidar el planeta. En toda la encíclica hay un aliento de esperanza y hay una potente y valiente profecía. Denuncia el neoliberalismo imperante que provoca el descarte mundial, populismos manipuladores, xenofobias, nacionalismos, fanatismos, racismos. Y hay un tema que atraviesa toda la encíclica, el tema de las migraciones. El Papa es un tema, recordáis cuando fue a Italia después de la primera matanza, le dijo, es una vergüenza delante de los cadáveres. Estamos padeciendo esa terrible vergüenza. 37 asesinados aquí en nuestras fronteras, 51 inmigrantes muertos en un autobús en Texas. Allí los dejaron morir. Ayer salió la terrible noticia. Las migraciones van a crecer porque las desigualdades en el mundo son cada vez mayores. Tenemos continentes enteros descartados. Todavía no se reconoce, pero se tendrán que reconocer los migrantes climáticos. El cambio climático va a provocar miles y miles de migraciones por incapacidad de estar viviendo en sus tierras. Entramos en el tercer punto de la parábola del buen samaritano. ¿Sí? En la parábola vamos a trabajar el texto en el contexto y después las aplicaciones que el Papa hace a la parábola. El Papa dice que la parábola del buen samaritano es un icono iluminador capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir este mundo nuestro, este mundo que nos duele. Y lo ve como un paradigma que muestra el estado del mundo y por tanto una llamada a esta fraternidad universal, esta amistad social más allá de las fronteras. Y dice una frase que a mí me impresiona mucho, número 69. La inclusión o la exclusión de la persona que sufre al costado del camino define todos los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. La inclusión o exclusión de las personas tiradas en el camino. La parábola la conocemos, pero es curiosa caer en la cuenta del contexto por ver la importancia que tiene esta parábola, no solo en el texto de Francisco, sino en el propio Evangelio. Si recordáis, un maestro de la ley le dice a Jesús, ¿qué es lo importante para entrar en el reino? ¿Qué es lo nuclear en la vida religiosa? Y Jesús, como si fuera gallego, le devuelve la pregunta.
¿Qué dice la ley? Y se lo sabe estupendamente. ¿Cuál es el mandamiento principal? Y se lo sabe muy bien de memoria. Como nosotros no sabemos tantas cosas de memoria, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y al prójimo como a ti mismo. Pues haz eso y vivirás. Si te lo sabes también, lo que te toca es hacerlo. Pero para no quedar mal, y la peor es que quedó peor, pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Claro, la parábola es enormemente provocadora. ¿Quién es mi prójimo? Está claro que el Papa dice que el prójimo es aquel que se hace próximo. Es decir, hay una manera de mirar que genera indiferencia y hay una manera de mirar que genera proximidad. Y aparecen 4 tipologías. Los ladrones, que no se ven, pero se ven las consecuencias, como pasa muchas veces. La persona tirada, herida en el camino. Los que dan un rodeo y pasan de largo, sacerdote y levita. Y los que se dejan, el que se deja conmover las entrañas. Y es bonito porque no solo lo cura, sino que genera fraternidad con fraternidad. Yo llego hasta donde puedo y donde yo ya no puedo, pido colaboración a otros, que otros continúen mi tarea. Hay una marea, eso como decíamos, de que genera proximidad. Pues el Papa no hace una lectura personal de esta parábola, hace una lectura sociopolítica de la misma, porque está convencido de que eso está pasando aquí y ahora. El hombre tirado en el camino, saqueado y apaleado. Es una buena imagen del mundo en el que vivimos. Hoy, saqueados, tirados en la cuneta, descartados, los llama siempre el Papa Francisco, están las víctimas del sistema. Nombro. Víctimas de este sistema neoliberal que el Papa llama asesino y ecocida. Un modelo económico basado en las ganancias que explota, descarta y mata, que provoca millones de muertos. Y un escandaloso abismo entre países, continentes, grupos de poder, ricos y pobres. Y que es el causante de la violencia estructural, que oprime y fiesta en una desigualdad insoportable. Víctimas de la especulación financiera, que pone las ganancias por encima de la vida. Víctimas de la violencia estructural y mediática, que busca destruir al otro distinto mediante descalificaciones, calumnias, bulos. Ya el Papa la llama agresividad sin pudor y le dedica 4 números a hablar de la agresividad sin pudor. De las guerras, digo, se ha caído el nombre, pero no pasa nada. De las guerras que son negación de todos los derechos, dice, y una dramática agresión al ambiente. Y dice claramente, no hay guerras justas. Y es muy importante que el Papa, por los suelos el nombre tampoco pasa absolutamente nada. Gracias. No hay guerras justas. Y es importante porque durante mucho tiempo hemos hablado de guerras justas y guerras injustas. El Papa aquí es potente y claro, no hay guerras justas. Dice, en muchos casos, es muy agudo, dice, las guerras se camuflan bajo valores, pero en el fondo son guerras para acaparar los recursos, disfrazadas de defensas de valores. La mayoría de las veces no importan los habitantes, importan los recursos y se pelean por los recursos que tienen esos países. Es una desgracia que tengan recursos porque son saqueados. De la pena de muerte, realidad, dice el Papa, inadmisible, de los populismos insanos e irresponsables que engañan y manipulan al pueblo,
Y dice, y al tiempo, número 163, hay víctimas de visiones liberales individualistas que acusan de populistas a quienes defienden los derechos de los más débiles. Ojo, porque esto está pasando. Quien defiende los derechos de los débiles son populistas. De hecho, a él le llaman populista. Víctimas de la vulneración de los derechos, de las múltiples injusticias. Habla también, pone de relieve, la privación especial que sufren las mujeres doblemente víctimas. Víctimas de las múltiples formas de esclavitud. No me estoy inventando nada, está todo en la encíclica. Cuando tengan el texto verá explotación sexual, laboral, trata de personas, redes y mafias criminales que engañan, someten, venta de órganos y víctimas de unas políticas migratorias que no respetan la dignidad de las personas en las fronteras. El problema no son solo las mafias, el problema es la pobreza, el que no pueden vivir, no tienen. Yo he estado viviendo por varios países, he estado también en África. La gente no quiere huir de sus casas, la gente no quiere huir de sus tierras. Cuando huyen es porque ya no pueden sobrevivir. Si dejáramos de expoliar sus tierras, si invirtiéramos, en vez de estar invirtiendo, pagando a países para que los golpeen, o los maten, o los devuelvan, otro gallo nos cantaría. También el Papa dice que el silencio cómplice nuestro, de nuestra sociedad, de alguna manera también provoca víctimas. Denuncia el silencio mediático a nivel internacional. Sabemos muy bien en manos de quién están los medios de comunicación, yo les llamo de desinformación masiva, que generan xenofobia, aporofobia y una siembra interesada de desesperanza. Es muy importante esto que pone de relieve. Ya no hay nada que hacer, de aquí no salimos, es imposible, desmotiva. Como no vamos a poder, como ya nos vamos a ir todos al desastre, pues ya vivamos y comamos y vivamos que mañana moriremos. O nos asustan para no movernos. Bueno, pues dice el Papa, son víctimas provocadas de un modo directo o indirecto, por acción o omisión, por los personajes simbólicos de la parábola. Por tanto, los asaltantes hoy, quienes sostenemos de múltiples maneras este sistema contra la vida, quienes alimentamos una cultura que sostiene el sistema, que pone el dinero por encima de las personas. Y esto es muy importante y dificulta la toma de conciencia. Hay mucho interés en que no nos enteremos del momento tan difícil que estamos. Quienes sostenemos con nuestras compras empresas nacionales, multinacionales, que explotan. Aquí es baratito, ¿verdad? Pero no nos preguntamos a costa de qué. Destruyen economías y destruyen la naturaleza. Quienes nos adormecen y distraen y manipulan mediáticamente para no tomar conciencia de nuestras acciones inmorales. Dice el Papa, intentando no ver los problemas, luchando para no reconocerlos, postergando las decisiones, actuando como si nada ocurriera. Nos adormecen y distraen. Esto es muy antiguo, ¿eh? Pan y circo era lo que ofrecían los emperadores romanos para tener a su pueblo sometido. Pan cada vez menos y circo cada vez más. Los que colaboramos construyendo muros externos y muros en nuestro corazón. A veces solo miramos los muros de fuera, muros en nuestra mente, a quienes no aceptamos, no escuchamos, muros en nuestros ojos, a quien no queremos ver, muros en nuestros corazones, a donde no llega nuestra solidaridad, muros en nuestros pies, a qué lugares no nos acercamos,
O sea, los muros no son solo los que quería construir Trump o los que tenemos aquí en la frontera del sur. También dice, quienes fomentamos venganzas, odios, porque no fomentamos una cultura del diálogo ni del perdón. Hay un texto muy bonito sobre el perdón. Perdonar no es olvidar. Perdonar es renunciar a la venganza. Vivimos, dice el Papa, en una antropología individualista, consumista e indiferente. Perdemos la conciencia del nosotros. Y dice el Papa, el sálvese quien pueda se va a traducir en todos contra todos. Y esto será peor que la pandemia. También, dice el Papa, somos colaboradores cuando no hacemos verdad en nuestras vidas, que todas nuestras propiedades y bienes tienen una función social. Se nos ha metido tanto la importancia de la propiedad privada que se nos olvida que todo tiene una función social. Y también quienes nos dejamos dominar por miedos, callamos, no nos manifestamos, no levantamos la voz, no denunciamos. Vamos a pasar un par de ellos porque me parece que... Sí, esta era... No, ¿qué ha pasado? Se me han ido unos cuantos. Aquí. Esta era un poquito lo que yo... ¿no? Un ser humano tirado, los asaltantes. Los asaltantes. ¿Quiénes somos los asaltantes? ¿No? ¿Quiénes son los tirados hoy en el camino? Y luego, los que pasan, pasamos de largo. ¿Cuándo y cómo pasamos de largo? El Papa, a lo largo de toda la encíclica, pide que seamos capaces de situarnos en todos y cada uno de los personajes. O sea, muchas veces puede ser que hayamos sido también golpeados, robados, robada nuestra palabra, o robada nuestra dignidad, o robada nuestra autoestima. Todos somos también colaboradores en los que están tirados, asaltados, y también pasamos de largo. Y también somos buenos samaritanos. Es decir, no hay personajes puros, ¿no? Yo por lo menos me encuentro en todos. Bueno, en el primero menos, la verdad, ni me ha saqueado poco. Pero los otros, en todos. ¿Quiénes dan un rodeo? Dejamos ahí un poquito la imagen porque es interesante caer en la cuenta que muchas veces, por eso hemos elegido esa imagen, pasamos de largo porque vamos en nuestro rollo mental. Vamos en nuestra nube. Probablemente el levita y el sacerdote, que eran los representantes del amor a Dios sobre todas las cosas, irían pensando a lo mejor en su misa o en su trabajo que tuvieran. Bueno, en la misa no, porque no había misa, pero en ir a rezar o atender a alguien ensimismados. ¿Cuántas veces vamos instantes en nuestros rollos mentales y no nos enteramos de lo que pasa a nuestro alrededor? No vemos, ¿no? Es interesante el tema de los que pasan de largo, porque también aquí Jesús es escandaloso y provocador. Pone como ejemplos de los que pasan de largo a los sacerdotes y levitas, es decir, dos representantes oficiales del amor a Dios. ¿Cuál era el mandamiento principal? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Los representantes oficiales del amor a Dios eran el sacerdote, el hombre sagrado, y el levita, la tribu de Leví, cuando dice la tradición, cuando repartieron la tierra, decidió que no quería tierra porque Dios era su posesión. Era la tribu también sagrada. Y estos son los que pasan de largo. De nuevo, un golpetazo. Bueno, pues también nosotras y nosotros pasamos de largo. Y el Papa dice, ¿qué es pasar de largo? Dice, esta peligrosa indiferencia de no detenerse. Vamos siempre tan deprisa que no sabemos si vamos o venimos. Y no nos detenemos, no miramos con cuidado,
Podemos estar incluso cerca de una persona que está sufriendo y no me entero porque no le miro a los ojos, no le miro a la cara. No nos detenemos. Una indiferencia, dice el Papa, cómoda, fría, globalizada, hija de una profunda desilusión que se esconde detrás del engaño de una ilusión. Creer que podemos ser todopoderosos y olvidar que estamos todos en la misma barca. Esto lo ha repetido él varias veces, también en torno a la pandemia. Todos los humanos estamos en la misma barca, lo que pasa es que unos van en transatlántico y otros en patera, ¿verdad? Pero el barco cambia un poquito. Estamos en el mismo mar. También fruto de la indiferencia de nuestros intereses, vamos un poco a lo nuestro, familiares, particulares, corporativos, institucionales, eclesiales, con poco sentido de humanidad. Cerrando los ojos a los desastres del expolio de las multinacionales. Pasamos de largo ensimismados. Vivimos del Papa con conciencia anestesiada. O soñamos que la ciencia, la tecnología terminará arreglando el desastre de mundo que tenemos. También pone el Papa, aquí me ha llamado la atención, la continua descalificación, generando sospechas. Habla muchas veces el Papa del chismorreo, y ataca mucho que los chismorreos destruyen comunidades, destruyen la iglesia. En vez de hablar cara a cara, decía, hablemos cara a cara, lo que nos tengamos que decir, pero no por detrás. No por detrás. También vivir en esta continua descalificación que genera desesperanza. Y dice, con este estilo a veces un poco refinado, dice, es practicar un estilo elegante de mirar para otro lado, bajo el ropaje de lo políticamente correcto, de las modas, se mira al que sufre sin tocarlo y sin olerlo. Se le televisa en directo. Incluso se adopta un discurso de apariencia repleto de eufemismos. Hay que tocarlo, hay que tocar la realidad sufriente para que te conmueva. Dice el Papa en una frase fuerte, quienes pasamos de largo somos aliados secretos de los salteadores. Pues es importante que nos vayamos situando en todas estas maneras de pasar de largo o de generar lo que estamos generando de nuestro mundo. El objetivo no es culpabilizarnos, porque la culpa agobia y genera depresión, sino para responsabilizarnos, para despertar. En la encíclica Laudato Si dice, el tema no es tener datos en nuestra cabeza, sino llegar a sentir el dolor de los otros como nuestro. Sentir en las entrañas, que se nos conmueven las entrañas, como le pasaba a Jesús, que no podía pasar de largo. ¿Por qué? Porque se le conmovían las entrañas. ¿Qué le pasó al samaritano? Se le conmovieron las entrañas. ¿Qué le pasó al padre de la parábola? Al padre bueno, se le conmovieron las entrañas. Pasamos al siguiente. Sí. Bueno, pues pasaríamos al último punto, el buen samaritano como paradigma de una espiritualidad política. El buen samaritano símbolo de un amor fraterno sororal. Ese amor cercano, ese amor del nosotras y nosotros, de la comunidad, de los grupos, de nuestra sociedad, de nuestros vecinos, ese amor cercano, cotidiano, sencillo, que genera otra manera de estar, que genera otra cultura, que genera estar a gusto o a disgusto, que puede generar un clima ecológico donde se respira bien.
es importante, ¿no? Para el Papa dice que es algo que necesitamos cultivar, ¿no? La figura del samaritano, de nuevo, es una figura provocadora. ¿Quién es el que Jesús pone como símbolo? ¿Qué es lo más importante? ¿Quién es el que está más cerca del reino? Pues un samaritano, un hereje, pagano, cismático, indeseable. Aquí hay otro aldabonazo fuerte de Jesús. Alguien de quien no se espera nada. Alguien que está considerado indeseable porque no pertenece a los nuestros, porque no es de nuestra religión ni de nuestra raza. Ojo. Pues este personaje samaritano de alguna manera representa a todas las personas de buena voluntad, que desde cualquier religión o sin ninguna religión ayudan al necesitado y además implican a otras personas en la tarea de ayudar. Son aquellos, dice el Papa, que van más allá de la cultura y se abren a toda la humanidad, al extranjero, al pobre y marginado. Y el Papa aquí, mientras está diciendo esto, hace una autocrítica. Dice, a veces, quienes dicen no creer pueden vivir mejor la voluntad de Dios que los creyentes. Ser persona samaritana es el icono de salvación. Personas y comunidades samaritanas, para reconstruir lo que nos duele. Ante tanto dolor, la única salida es ser personas y comunidades samaritanas, porque al final, en la parábola y en la vida, solo quedan dos grupos: los que golpean y pasan de largo y los que se hacen cargo. Eso, en la parábola y en la vida. Quienes golpean y golpeamos, quienes pasamos de largo distraídos en nuestros rollos, o quienes se hacen cargo. En definitiva, esto es Mateo 25. Este es Mateo 25. Tuve hambre, tuve sed, y otros no se enteraron. ¿Dónde nos situamos? Probablemente en todos los lugares. Todos tenemos responsabilidades sobre el herido, que es el pueblo mismo, y todos los pueblos de la tierra. Ese texto potente de Mateo 25, ¿no? Tuve hambre, tuve sed. Ahí se juega ganar o perder la vida. En definitiva, pasar por la vida, ganando la vida, es pasar por la vida amando, cuidando. Pasar por la vida sin amor y sin cuidado es perderla. Y aquí el Papa de nuevo vuelve a hacer una autocrítica eclesial y nos dice con humildad: a veces me asombra, porque acaba de hacer la lectura de Mateo 25, ¿no? Como la llamada, dice, a veces me asombra que con semejantes motivaciones a la Iglesia le haya llevado tanto tiempo condenar contundentemente la esclavitud y diversas formas de violencia. Todavía hoy hay quienes parecen sentirse alentados o autorizados para sostener diversas formas de nacionalismos cerrados, violentos, actitudes xenófobas, desprecios o maltratos hacia los que son diferentes. Número 86, palabras textuales. No es una opción vivir indiferente ante los quienes están tirados en el camino. Y aquí el Papa, a continuación, dice, ver naciones, grupos, colectivos, personas tiradas al costado de la vida, dice,
nos debe indignar hasta hacernos bajar de nuestra serenidad para alterarnos ante el sufrimiento humano. Esto es dignidad. A mí esta frase me encanta, porque no te inmutes, no te agites. La paz sobre todo, la calma sobre todo. No pierdas la serenidad, no pierdas la calma, no te enfades. Yo sí me quiero enfadar. Yo sí quiero perder la calma. No quiero agredir, pero me quiero enfadar. Quiero defender. Quiero criticar, quiero gritar la injusticia. Quiero que me afecte, quiero que me duela. Quiero que genere en mí la indignación que generó en Jesús las injusticias para defender a quienes peor lo están pasando. Yo no quiero una espiritualidad de la ataraxia, de no sentir, de no enfadarme. Cuidado cuando me enfado, de no agredir. Pues sí, me encanta cuando el Papa dice que esto es dignidad. Esto es dignidad. Será porque como yo me enfado muchas veces por la injusticia, pues siento que me dignifica. Bueno, esto es lo que quería decir. A lo largo de la encíclica se nos invita a ser una sociedad capaz de manifestar de verdad que somos seres sociales. Eso que decía al principio, no solo soy, sino que somos. Somos nosotros, nosotras. El Papa dice, ¿cómo hacerlo? Primero dice él, hay que estimular el deseo de sentirnos humanidad, el deseo de sentirnos formando parte de esta maravilla que es la comunidad biótica para cuidar nuestra tierra. Y después hacerlo desde abajo, por lo cercano, lo concreto, para ir después avanzando hacia lo global. Pero no lo podemos hacer solos. Igual que el samaritano de la parábola fue a buscar a alguien que le echara una mano, hoy no podemos tener un cañón y trabajar por nuestra cuenta. Hoy es imprescindible unir todas las voces, todos los gritos, todas las manos, todos los pies para cuidar colectivos, países enteros descartados y cuidar nuestro planeta. Nos estamos jugando el futuro de la humanidad. Podemos desaparecer como Homo sapiens si no sabemos reaccionar a tiempo, ¿no? Por tanto, no lo podemos hacer solos. Y aquí tenemos que renunciar a que sean de los nuestros. Hay un texto en el Evangelio que a mí me encanta. Vienen tan contentos los discípulos y le dicen a Jesús, mira, que nos hemos encontrado a unos que estaban echando demonios, pero como no eran de los nuestros, ¿verdad? Les dijimos que no. Y les echó la bronca. Quienes no están contra nosotros es contra la vida, contra la justicia, contra el amor, son de los nuestros. Todo lo que es defender la dignidad, la justicia, la igualdad, nuestro planeta, son de los nuestros. Porque están defendiendo lo que es de Dios. Bueno, voy a ir por ahí corriendo cosas para acabar pronto. Hace falta hoy, dice, trabajar no solo a nivel social, cambios políticos. Entonces, pasamos ya el buen samaritano como paradigma de una espiritualidad política, símbolo del amor político, tal y como he explicado antes del amor político. El Papa habla de la caridad política y dice que el compromiso no es solamente atender a quienes están tirados, sino erradicar las causas, ir a las causas, porque si no ponemos parches. Entonces hay que hacer un análisis de qué es lo que provoca este descarte, este expolio del planeta,
este odio y xenofobia eran las causas. Porque nos estamos jugando a la supervivencia del Homo sapiens. El Papa habla la dimensión fundamental de nuestras vidas como seres políticos, vigilar, gestionar, transformar la polis hacia el bien común. Por tanto, es imprescindible vincular espiritualidad y política. Espiritualidad era la defensa de la vida en general, y la política es la defensa de lo común. Bueno, pues la vida es lo común. Nunca se debieron separar estas dos realidades. Y hace alguna llamada, me lo decía, creo que Carlos está hace un ratito, hace una llamada muy potente, ojo, dice, con la corriente que hay de desprestigio hacia la política. Dice, es verdad que hay personas que la prostituyen con sus conductas inmorales. Pero, dice, hay una estrategia que busca debilitarla, reemplazarla por la economía. Donde no hay política, hay economía. Domina el mercado. O dominarla con alguna ideología. Pero, pregunta el Papa, ¿puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal sin una buena política? El Papa llama a despertar la vocación por la política. Dice, una vez más, convoco a rehabilitar la política, que es una altísima vocación, una de las formas más preciosas de caridad, porque busca el bien común. Y dice con toda claridad, están muy bien las ayudas personales, están muy bien las ayudas de las ONGs y de los colectivos, pero el problema es mundial, es estructural, y por tanto el cambio tiene que ser estructural y tiene que estar implicando el orden mundial. Este esfuerzo, dice el Papa, por armonizar lo global y lo local, no es uniformidad, sino comunión universal con la consciencia de que somos una única familia, lo repite continuamente, y de que somos ecodependientes. Vuelve de nuevo a decirnos, la política tiene un lugar privilegiado, los tirados en el camino, los descartados del sistema. Hoy son mayoría en el mundo, y son ellos quienes tienen que guiar y orientar las decisiones políticas nacionales e internacionales. Qué lejos estamos de esto. El modo de proceder, dice el Papa, no será asustando ni matando, sino haciendo a las personas o colectivos dependientes e inofensivos, sino haciéndolos sujetos del cambio. Es imprescindible una cultura del diálogo y de la paz. Sin justicia no habrá desarrollo humano. Y hay un llamado bonito a la ternura. Y curiosamente utiliza la palabra ternura para pedir que cuidemos a nuestros políticos. Dice, el Papa pide saber cuidar de un modo especial a quienes optan por la política profesional. Número 193. Ellos necesitan nuestro amor y nuestra ternura. Y con gran empatía pone de relieve, tanto para los políticos como para los movimientos sociales, como para las ONGs, como para los grupos que quieren un cambio, dice, no siempre nuestros propósitos tienen éxito en lo que queremos conseguir. Los grandes objetivos se van lentamente, parcialmente.
porque todo esfuerzo y trabajo por el bien común realizados con amor no se pierde. Todo el esfuerzo, todo el cansancio, toda la dolorosa paciencia, dice el Papa, todo eso da vueltas por el mundo como una fuerza viva que no se pierde. Nada de lo que se siembra con amor se pierda, aunque no veamos resultados. A veces nos desanimamos porque hay una desproporción entre el esfuerzo y los resultados. Pues no echarnos para atrás. Por eso el Papa dice que hay que unir al amor la esperanza. Acostumbrarnos a sembrar. Sembrarnos siendo cada una y cada uno semillas. Y dice, lo que importa no son los resultados, sino esta pregunta. ¿Cuánto amor puse? ¿En qué hice avanzar al pueblo? ¿Qué conquistas y avances dejé en la sociedad? ¿Qué redes y lazos construí? ¿Qué fuerzas desaté? ¿Qué fuerzas positivas? ¿Cuánta paz social que provoqué en el lugar donde yo que se me encomendó? Bueno, pues ahora son 3 cositas nada más. Así, este amor político en el ámbito estructural, ser persona grupo samaritano, es trabajar por construir estructuras políticas, económicas que garanticen la dignidad y los derechos, el cuidado de la vida en el planeta. Exigir leyes, exigir a los gobiernos leyes para cuidar los más frágiles y cuidar la tierra. Apoyar colectivos que están luchando por el bien común, para hacer común los bienes, no dejar que nos privaticen los bienes que son esenciales para la vida. La propiedad privada no es un absoluto, dice el Papa. Defender políticas de derechos para todas las personas, derechos sin fronteras, le llama él. Protestar y contestar las políticas antimigratorias, que son un escándalo. No apoyar con nuestro voto un sistema contra la vida. Exigir justicia fiscal, que generen estructuras solidarias. En el ámbito social, pone muchísimo hincapié en crecer en conciencia crítica, en darnos cuenta cómo nos manipulan los medios de desinformación masiva. La urgencia de tener tiempo y buscar informaciones alternativas. No quedarnos solo con lo que nos venden los dueños de los grandes medios de comunicación mundiales y en España. Ser artesanos de la paz. Y hay un camino que él resalta mucho, que es el camino del perdón. Dice, el perdón no es olvidar, ni permitir que quienes ofenden sigan haciendo daño. El perdón no implica renunciar a la justicia, sigue a la venganza y alimentar el odio. El perdón, entendido como acto de libertad, que rompe los lazos con el agresor y nos hace sentirnos más libres. Y los números, una cultura del cuidado. Construir comunidades. Avanzar hacia la civilización del amor. En el ámbito cultural, ha salido antes, la importancia de la educación. El Papa resalta mucho la importancia de educar y educarnos. Cuando habla de educación no habla solo de educar a los niños o a los jóvenes, sino educarnos los adultos. Una educación integral. Organizarnos los ciudadanos para reclamar. En el ámbito personal, trabajar nuestro concepto de ser humano social. Somos unidad. Somos humanidad. Somos comunidad biótica.
somos tierra que ama. Y ir mirando, generando proximidad, no andando mirando. Y le pide también a las religiones que dejen de pelearse por contenidos, por dogmas, y que se unan todos y todas por la paz, por la justicia, y que se puedan ser fuente de esperanza. Pide que todas las religiones sean aliento, estimulen la pasión por pasar por la vida como personas samaritanas. Y termina: caminemos pues en esperanza de que la fraternidad universal es no solo posible, sino necesaria. Muy bien. Bueno, pues ahora tenemos unos minutos. Muchas gracias, Emma, por tu ponencia. Bueno, para participar, tanto los que están en online como los que estamos aquí presentes, cualquier pregunta, cualquier cuestión, cualquier sugerencia, cualquier eco de la ponencia, pues ahora es el momento de compartirlo. Cualquier protesta, también vale protestar. Sigan a agredir. Sí, mientras piensa el público si levanta la mano o no y se quita la vergüenza, voy a contestar, voy a preguntar, a exponer a Emma varias cuestiones que nos llegan por el chat y son muy interesantes. Probablemente no seas capaz de condensarlas en varios minutos, pero ahí va la primera. Agradecería a Emma si contestase a dos preguntas. ¿Conoce buenos samaritanos en todos los partidos políticos españoles? ¿Cómo, perdón? ¿Conoce buenos samaritanos en todos los partidos políticos españoles? Y en su opinión, la Iglesia, para que Dios haga su obra, necesita que lo votemos o incluso que nos metamos en algún partido político en concreto. ¿O da igual a quién votemos o en qué partido queramos estar si somos buenos samaritanos, al menos la mayoría de los... Bueno, pues que si los cristianos deben entrar en política o no... A ver, primero, el Papa llama directamente a los cristianos a entrar a la política profesional, porque es desde ahí desde donde se pueden cambiar las leyes. O sea, hay una llamada concreta, no hacer un partido católico, me explico que es distinto, o sea, no se trata de formar un partido católico, no, se trata de entrar en aquellos partidos que defienden los derechos, que defienden la justicia, que defienden a los últimos, que no apoyan la xenofobia, el racismo, el machismo, que todos los partidos son iguales, para mí no, evidentemente no. Es decir, cualquier partido que lo que genera es el apoyo a un sistema que el Papa llama asesino y ecocida, pues para mí, cada persona es cada persona, no sería el lugar apropiado para hacer verdad una política samaritana. Porque no es ser samaritano solo, y el Papa lo dice. Claro que hay gente buenísima en todos los partidos y gente samaritana en todos los partidos, personalmente. Pero las políticas de los partidos son los que generan estructuras, un tipo de estructuras o otro tipo de estructuras, un tipo de cultura o otro tipo de cultura, ¿no? Cuando lo que se fomenta es, pues, la propiedad privada por encima de todo, sin ningún compromiso social, una fiscalidad injusta, un rechazo de emigrantes que son negros y pobres y una acogida de los que son europeos y ricos. Ahí algo está pasando, ¿no? Entonces, yo sí que creo que hay personas samaritanas en todos los partidos y fuera de los partidos, porque hay una solidaridad espontánea que lo hemos visto durante la pandemia, ¿no? Unos chavales que ahí ya daba lo mismo, que hay algún enfermo, hay alguna persona mayor, se generó. Otra cosa son políticas samaritanas. Ese es el tema. Políticas que atienden, sobre todo, dentro de lo que se puede en un sistema capitalista como es el que tenemos, y que marca Europa, si se intenta privilegiar a quienes peor quienes más dificultades tienen,
Pues el salario, el ingreso mínimo vital, el ayudar en las ¿cómo se llama? No me sale ahora. No quitar la luz a quienes no pueden, las viviendas, quiero decir, políticas con todas las deficiencias que se tenga. No se trata de personas, se trata de políticas. ¿A quién se defiende? ¿A quién se protege? Yo lo veo así. Hilado esto, no sé si hay alguna pregunta más, pero es que esta pregunta, perdona, tengo que hacerla porque es justo lo contrario o confronta con lo que me acabas de decir. Me dicen que algunos católicos dicen que la Agenda 2030 supone defender, hacer el juego a los que apoyan la eutanasia, la ideología de género, el aborto. Y esto va, está hilado a lo que me acabas de decir, porque es verdad que el que haya partidos políticos que igual, con el tema de la inmigración... Perdón, ¿han leído la Agenda 2030? Me gustaría saber si los que la preguntan se han leído toda la Agenda 2030. Porque claro, decir que la Agenda 2030 y subrayar el aborto y que es otro que subraya... La eutanasia y la eutanasia es no haber leído la ley, la Agenda 2030. Que se la lean, y cuando se la lean, es decir, es todo el tema de la justicia fiscal. Quiero decir, que los grandes temas son el cambio estructural para evitar la tragedia que nos viene encima. Entonces, quiero decir que a veces ahí hay una trampa. Ahí hay una trampa. Entonces, yo siempre digo lo mismo, ¿no? El aborto y el divorcio, o la eutanasia, puede ser que haya mucha gente que esté en contra, pero es una ley que no obliga a nadie. No obliga. Quien no quiere abortar, que no aborte. Quien no se quiere divorciar, que no se divorcie. Quien no quiere ejercer la eutanasia, sin embargo, la ley de extranjería mata. La ley de no tener cómo pagar tu vivienda y los desahucios genera suicidios. Me explico, quiero decir, yo distingo entre leyes que obligan y leyes que están ahí. Habrá gente que dice, al estar ahí lo legalizan. Y digo, legalizan significa no penalizan. Es decir, no penalizan a las mujeres que deciden abortar. Yo no estoy defendiendo el aborto. Yo he trabajado con mujeres explotadas, con las embarazadas por no se sabe quién, que tienen un hijo y dicen, no sé de cuál de ellos, no la quiero. O una mujer que yo tuve que me dijo, mi padre me ha dejado embarazada y me ha dicho, ahora te jodes que tienes un hijo mío para toda la vida. Hay situaciones tan terribles que solo quien está en él. Y yo agradecí que esa persona no tuviera que exponer su vida porque no tenía dinero para irse a Inglaterra o para irse a otro país donde había ley del aborto. Entonces, claro, quiero decir que me parece una barbaridad decidir la ley 2030 por la eutanasia y el aborto. Es la ley de cambio estructural, es la ley que tiene Europa. Entonces, ahí hay una manipulación brutal en esa pregunta. Por tanto, la denuncio como manipulación. Cuando se lea la ley 2030, la Agenda 2030, con todo lo que supone de cambio en las políticas energéticas, en las políticas de petición de otra fiscalidad, en las políticas de protección de los lugares emblemáticos que son la respiración del planeta. En cualquier caso, la pregunta habla por lo que otros le dicen, ¿no? Y reconoce. Pero por eso que la lea. Yo por eso digo que sí, pero es muy importante, ¿no? Yo sí la he leído, la Agenda 2030. Entonces creo que es muy importante hablar por nuestra voz, no dejar que otros pongan palabras en nosotros que repetimos como loros sin haber leído la agenda. Entonces, cuando la lean, yo le doy mi correo y conversamos, pero cuando la lea. Gracias. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Allí primero, Íñigo. Perdona, ¿se está entendido? Sí.
Sí, creo que le escuché a Monse Escribano hacer una interpretación de los que pasaban de largo del levita y del sacerdote, no solamente como que iban distraídos, sino como que la ley les imposibilitaba acercarse al herido. O sea, la ley levítica les imposibilitaba acercarse al que tenía sangre, ¿no? La pregunta es, ¿crees que en nuestras iglesias, con nuestras leyes, con nuestros comportamientos algunas veces también eso nos impide ser cuidadores de los demás, acercarnos al que está excluido? No había oído esa interpretación, me parece muy interesante. Yo creo que sí, que a veces hay leyes, entre comillas, a lo mejor no están escritas, ¿no?, que nos dificultan acercarnos porque les hemos puesto etiquetas, ¿no? Entonces pasamos de largo porque nos parece que es más cristiano no contaminarnos, ¿no? El Papa habla mucho de mancharnos las manos, mancharnos los pies. Prefiero, dice, una iglesia que se mancha las manos por ser samaritana que pasa de largo, ¿no? Entonces yo sí que creo que es importante la primacía del amor. Si algo está claro en Jesús, es la primacía del amor, por encima de las leyes, por encima del templo, por encima del ayuno, por encima de la ley, por encima de todo, para Jesús estaba el amor. La atención al que lo necesitaba, fuera de los nuestros, no fuera de los nuestros, estuviera en pecado o no fuera en pecado, la ley del amor, la ley del amor. Es tan bonito ese momento en que le llevan a la mujer que han cogido en adulterio, ¿no?, y la plantan allí. Por supuesto, yo me he preguntado dónde estaba el hombre con el que ella estaba adulterando, porque del hombre no se sabe nada, solo ella era la adúltera. La ponen allí en el suelo queriendo tentar a Jesús con la ley. La ley nos dice, ¿no?, y Jesús pasa por encima de la ley y dice, si alguien esté libre de pecado. Entonces, defiende siempre. Defiende siempre. Sean oficialmente pecadores o no, da igual. No sé si te he contestado. ¿Habría otra mano por aquí levantada? Gracias, Emma. Y también gracias a este foro, a esta comisión de pastoral que genera estos diálogos donde seguramente no todos pensamos lo mismo, y eso es lo bueno, que así vamos caminando, vamos avanzando. Y volviendo al tema de la Agenda 2030, Sí. Nosotros estamos en entidades de cooperación de la Iglesia, donde la Agenda 2030 es fundamental y es un momento, es un espacio también para recuperar algo que decías de ese pasaje evangélico: expulsan demonios, no son de los nuestros, no se lo impidáis. Ahí estamos llamados a encontrarnos con otros grupos, ayer también lo decía Sebastián Mora, a hablar de cuestiones con grupos que sabemos que no compartimos todo, pero hay una parte donde sí, y es la parte fundamental: derechos, extensión de la ciudadanía, justicia. Y ahí estamos llamados, y sin diluirnos, no nos vamos a diluir. Somos la Iglesia de Jesús, pero si no dialogamos en esos espacios, al final parece que cada uno tocamos una melodía y el mundo se cae, ¿no? Además es bonita la imagen que pone Jesús de ser sal, ¿no? La sal en el salero no vale para nada. Es decir, llevar la sal de Jesús a la vida, a la realidad, salar las diversas comidas, entre comillas, ¿no? Es vocación cristiana, ¿no? Estar ahí, disueltos, como uno más, trabajando con, pero seguro que habrá una singularidad en nuestra manera de, un estilo en nuestra manera de estar. Y a veces te preguntan, oye, ¿tú por qué actúas así? Bueno, es el momento de decir por qué. Y si no, pues poniendo ahí nuestro estilo, sencillo, sin alardes, sin discursos. A mí cada vez me gusta más ese modo, esa imagen de la sal,
me parece preciosa, porque la sal no pierde, no desaparece, sino que sala. Sala, sana, preserva. Es una imagen bella la de la sal. Al menos a mí me gusta. Emma, buenos días, muchísimas gracias por tu intervención, la verdad que me ha encantado. Escuchándote ahora, tanto en la intervención como en la respuesta que le estabas dando a Sandra sobre el tema del aborto, de la eutanasia, las leyes que están y las que obligan, distinguías tú. Claro, es una respuesta muy distinta a la que pueden dar otras personas también dentro de la Iglesia. Me acordaba del libro de Eduardo Mendoza, Sin noticias de GURB, ¿no? de este extraterrestre que llega aquí. Si llegase GURB aquí nosotros y escuchara esto cuando ayer escuchó una respuesta radicalmente contraria también dentro de la Iglesia, ¿cómo le explicaríamos a GURB que a pesar de eso estamos todos en el mismo club? Y en su caso, ¿cuál es la receta? ¿Cuál es la receta sobre esta cuestión? A ver, yo no tengo receta, pero yo creo que este saber vivir la unidad en la pluralidad no nos resulta nada fácil, ¿eh? Y en España menos, porque tenemos muchos años con poca pluralidad todavía. Entonces, esa capacidad para leer las cosas de acuerdo a nuestra ideología. O sea, no vemos la realidad, la interpretamos. O sea, nuestro cerebro no es una cámara fotográfica, ¿no? Es un laboratorio de interpretación. Yo leo e interpreto. ¿Interpreto de acuerdo a qué? A mi cosmovisión, a mi esquema de valores, a mi modo de entender la religión, a mi modo de entender la fe. Y coherente con ese modo, yo juzgo lo que leo. ¿Me explico? Entonces, una misma ley puede ser leída en clave de no obliga, pero abre posibilidades a quienes quieran no sentirse penalizados. Y hay otros que dicen, qué horror, si se legaliza, se está matando la vida, se está apoyando quienes estamos metidos. Uy, la gente aborta como tomándose ¿cuántas mujeres conoces tú que abortan como si estuvieran tomando una caña, verdad? Porque yo he acompañado a muchas mujeres al estar trabajando con la trata y desde luego siempre es una tragedia. Nunca es como si me tomo una caña, ¿eh? Es una tragedia personal, es una tragedia moral, pero deciden por X circunstancias, ¿no? Entonces, a veces se trivializa lo que no se conoce, lo que no se ha vivido delante. Yo me acuerdo de esta chavala que la había violado su padre y encima le dice, para que te jodes toda tu vida con un hijo mío. ¿Veis cómo lloraba, cómo se desesperaba, ¿no? Decidió abortar, yo hablé con ella, hicimos camino, decidió abortar. No soporto tener... Yo me he dicho muchas veces, si a mí me pasara, ¿yo qué haría? Os aseguro que no lo sé, fíjense lo que os digo. Como no me veo en eso, pero qué importante es ponerte en el lugar de esa persona. Es decir, si a mí me pasara eso, ¿tendría fuerzas? ¿Qué haría? No lo sé. A lo mejor sobre el momento se lo sabría, pero así en frío. Sí, vamos a ir terminando. Hay por ahí una... Hay una pregunta y yo quiero hacer otra. Muy bien. Y terminamos. Y terminamos. Por favor. Sí, respuesta rápida también. Bueno, no sé si es la respuesta rápida. No sé si tienes una visión, porque en los textos del Papa Francisco y en otros se anima a participar en la política institucional en los diferentes niveles. Yo tengo mi respuesta, que no la voy a dar, pero por mi pequeñísima experiencia en la administración municipal, ¿tú crees que las estructuras eclesiales están preparadas para acompañar a las personas que dan ese paso a la política institucional? Sé que es una generalización, porque supongo que no es lo mismo Teruel que Madrid, o que Barcelona, o que Galicia, pero en un panorama general existe ese acompañamiento fácil. Que no, claramente no. Todavía no tenemos, pero no solo en la iglesia institucional, a lo mejor en las mismas congregaciones religiosas, gente que está más metida, o en grupos cristianos, es decir, no tenemos una pedagogía de acompañamiento para quienes están en la política profesional, por decirlo de algún, porque todos estamos en la política, ¿no? Aunque quienes dicen que no.
porque es un campo muy difícil, es un campo que necesita espacios de discernimiento, de comprensión, y muchas veces están muy solos, criticados. Aquí tendríamos que hacer una llamada, los grupos cristianos, las comunidades cristianas, en las diócesis, grupos, o sea, gente que pueda acompañar a cristianos que como tal, y además se definen así, están en la política profesional, porque los dejamos solos, no les damos claves de discernimiento, no les acompañamos, no les ayudamos. Y es un espacio muy difícil, muy complicado. Si es que no vas a la política a ganar dinero y a forrarte, claro, si vas a forrarte, pues no necesitas ningún acompañamiento, te forras. Que, claro, me explico, si yo voy a forrarme, me forro y ya cuando me he forrado suficiente, pues o me echan o me voy. Pero si no voy a forrarme, sino a querer trabajar por el bien común, pues es difícil, nada es blanco y negro, hay muchas cosas grises, el mal menor a veces. Ojalá, esta pregunta de ello, ojalá genere grupos de ayuda y de discernimiento, me parece muy importante. Gracias. Bien, vamos a cerrar. No sé si pregunta o comentario. Llama la atención cómo tú que has fundamentado toda la reflexión en la parábola del buen samaritano, cómo el mismo Papa fundamenta el sueño de la fraternidad, no en textos bíblicos que hablarían precisamente de no llaméis a nadie padre, ¿no? Sois hermanos, por ejemplo, y sin embargo lo fundamenta en la parábola del buen samaritano, indicando una cosa me parece muy importante: ir a la fraternidad por la vía de la proximidad. Y eso lo tenemos que destacar en una espiritualidad de los cuidados, en una espiritualidad política que construye sociedad de los cuidados. Claro. Y un segundo elemento, que también lo ha subrayado, el diálogo interreligioso y ecuménico al servicio de los cuidados. Me parece que también es un elemento fundamental en estos momentos. Sí, sin duda. Unirnos para cuidar lo frágil de este mundo, lo frágil de nuestra tierra, los frágiles, fragilizados, no son frágiles, los hemos fragilizados. Muy bien, pues aquí terminamos. Bueno, pues gracias a todos y todas por las preguntas, por la atención, por la presencia. Muy bien.